Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Y bienvenidos a esta segunda sesión que ha estado muy bendecida con la alabanza, ¿no? Yo dije, me voy a quedar sin voz para la prédica, pero es lindo alabar al Señor. En esta segunda sesión titula Su gobierno, y vamos a ir desarrollando el tema de su gobierno. Ustedes saben que en los libros de guía para predicadores, una de las cosas más frecuentes que recomiendan es que antes de empezar una prédica uno pueda hacer un gancho con la audiencia. Eso es muy importante, tener el gancho con la audiencia, especialmente los primeros minutos, porque dice, eso es lo que va a cautivar para que estén atentos a la prédica. Y bueno, dentro de esos ganchos uno puede contar historias, anécdotas, pero hay ocasiones que no necesitamos gancho. No es necesario porque el título del tema puede ser tan atractivo y tan llamativo como es hoy día: Cristo y la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Este es el tema del retiro y la parte que a mí me toca es su gobierno. Así que vamos a estar compartiendo su gobierno. Y pues todo empieza del gobierno en la creación, ¿no? Antes de la creación, cuando Dios había creado todo. En el capítulo 1 de Génesis, no lo vamos a leer porque, bueno, ya todos conocemos que Dios ha creado los cielos y la tierra, todo absolutamente, ha creado al hombre, ha creado a la mujer, solo con su palabra, Entonces, si leemos el primer capítulo de Génesis, sería suficiente, yo creo, para entender cuál es el Dios que tenemos, qué Dios tenemos. Pero sabemos que a pesar de tanta claridad, tan hermoso es lo que es narrada la creación, todavía hay millones de personas que piensan que todo el universo es resultado de una explosión, ¿no es cierto? Pero no es así. Para los que creemos, tenemos certeza de cómo Dios ha hecho. Hasta ahora el hombre está, mediante la ciencia, luchando en querer descifrar muchas cosas de este universo y apenas se va descubriendo un poquito. No pueden controlar un terremoto, el hombre no puede controlar los maremotos, pero a través de la palabra sabemos cómo Dios dividió el mar y pasó el pueblo de Egipto, ¿no? O el pueblo de Israel escapando de Egipto. Entonces, Dios es maravilloso, Él tiene el control de todo el universo. Imagínense en las órbitas, los planetas girando y nadie se choca. Y el hombre aquí en la Tierra, cuando ve un cometa que se ha salido de su órbita, está preocupado y están apenas desviando, ¿no? Entonces tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios que ha ordenado las cosas de tal manera que incluso si no estamos de acuerdo,
Él las va a seguir haciendo porque Él dirige las cosas. Hay muchas situaciones que se presentan en la vida difíciles. Y claro, nosotros decimos ahí, ya, Señor, se te ha escapado de las manos. No estamos de acuerdo en lo que Dios ha hecho. Pero es simplemente porque no conocemos el propósito con el cual Dios está obrando. El año pasado, no, hace 4 años, antes de la pandemia, hubo unos maremotos en Centroamérica, no sé si se acuerdan, en Bahamas, Martinica, varias islas fueron afectadas. Y hay un pastor que estaba ministrando a la gente que había perdido sus cosas, se acerca a una mujer que estaba llorando y le cuenta por qué estaba llorando, porque había perdido toda su casa y a sus hijos los habían apartado a un hogar donde iba a estar con jóvenes temporalmente mientras se hacía la reconstrucción. Y este pastor le empezó a predicar el evangelio, ¿no? Hablándole obviamente del Señor Jesucristo y que en Él podía tener esperanza y que dice que la mujer tenía estas mallitas que ponen generalmente algunos tipos de religiones. Y esta mujer se puso a llorar, lloraba y lloraba, y el pastor estaba convencido que ella estaba entendiendo el evangelio. Pero llegado el momento, la mujer lloraba porque decía, ¿cómo Dios podía haber enviado a su hijo a que muera en la cruz? Ella seguramente tenía el sentimiento de haber perdido, no perdido a sus hijos, pero haber sido separada de sus hijos, y como toda madre, ella estaba triste por eso. Entonces se ponía en el lugar de Dios, que ha enviado a su hijo a morir en la tierra por nuestros pecados, pero cuando no hay el entendimiento propiamente del evangelio y el propósito que Dios tiene, pues uno no entiende lo que está pasando. Y en este caso esta mujer seguía llorando, pero le daba pena porque Dios había enviado a Jesucristo a morir en esta tierra. Pasadas unas semanas, la señora esta se convirtió, gracias a Dios, pudo entender el evangelio. Y esa es la clave para nosotros también, de poder entender el evangelio, no simplemente de lo que oímos, levantar nuestra mano y decir, ya, acepto a Cristo, pero hay que conocer profundamente el evangelio para que Dios pueda revelarnos, ¿no? O sea, Dios hace una obra especial cuando nosotros realmente decidimos aceptar al Señor Jesús en nuestra vida. Bien, Dios es el que gobierna, Dios es el que hace las cosas como es su voluntad. Él lo ha establecido así y se ha manifestado su gobierno también, no solo en su creación, sino que Él ha manifestado su gobierno en la iglesia, a través de su Hijo Jesucristo, quien es la cabeza y el que gobierna, dice, el cuerpo. El cuerpo es la iglesia, nosotros, sus hijos somos la iglesia. Entonces, su gobierno, vamos a hablar de su gobierno. Y el Señor va a gobernar, ha gobernado, va a gobernar y va a seguir gobernando. Eso tiene que estar claro en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer Efesios 1:10. Yo quiero invitarles a que puedan abrir Efesios 1:10. Porque aquí está un fundamento de la palabra que es importante que recordemos. Voy a leer desde el verso 9. Dice así, Efesios 1, del 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Dios ya ha dispuesto eso, ya dispuso de que Jesús esté sobre todas las cosas, como dice en este verso, de reunir todas las cosas en Cristo. Fue una propuesta que Dios tenía en su plan perfecto para la humanidad. Y es ahí donde nosotros también debemos dar lugar a que
Cristo sea nuestra cabeza. De parte de Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero de parte de nosotros tenemos que dar ese paso también para que Cristo sea la preeminencia de nosotros, sea lo primero en nuestra vida. Aunque un hermano, me acuerdo, hace años, Juan Galindo, que ya ha partido a la presencia del Señor, yo tenía un pin que decía el número 1 y decía el número 1, Jesús. Y yo andaba orgulloso con mi polera, mi chompa, donde sea, ponía ese pin que decía Jesús, el número 1. Y un día Juan me dice, hermano, ¿para ti Jesús es lo primero? Y yo le dije, sí, es lo primero. Aquí por eso ando orgulloso de mi pin. Y me dice, no, Jesús es lo único. Porque cuando Jesús es lo primero, mañana puede ser la familia lo segundo o tu trabajo lo tercero, pero puedes invertir y cambiarlo a Jesús, ponerlo en segundo lugar. Por eso me recomendaba, Jesús es lo único. Entonces nosotros tenemos que dar ese paso, que Jesús sea nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia como Dios ha dispuesto. Bien, entonces entramos a otro verso que es fascinante, que está también acá en Efesios 1, desde el 18, que nos va a dar más claridad, como aquí misma la palabra dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, con los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, qué verso, hermanos, qué versos aquí que nos muestran cómo el Señor ha operado en Cristo para que Él sea nuestra cabeza. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Otro verso que respalda que Cristo es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, hermanos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y fuente de toda autoridad. El Padre así lo ha constituido, así dice su palabra, como cabeza sobre todas las cosas. Al que se despojó de toda deidad, dice su palabra, y vino a habitar entre nosotros, lo sabemos. Y estando en la tierra lo presentaron como criminal delante de Pilatos y fue injustamente juzgado, condenado inhumanamente y ejecutado por nosotros pecadores. Pero Dios le dio su grandiosa recompensa a sus sufrimientos, a los padecimientos de Cristo. Luego de 3 días lo resucitó y fue elevado al trono de la gracia, donde ángeles, principados y potestades ahora están sujetos a Él. Todas las cosas están sujetas a Él. Por eso dice la palabra, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como lo que leíamos en estos versos. Le dio un nombre sobre todo nombre y lo ha coronado de gloria y de honra,
Dios lo ha puesto a su diestra. Él está ahora al lado del Padre, sentado en el trono, a su diestra, dice la palabra. Y lo ha exaltado en el más alto honor, con los más altos grados que puede haber en este mundo y en el universo, porque lo ha llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, y ha mandado a los ángeles a adorar y obedecer al Hijo, exaltado como cabeza sobre ellos y como cabeza de su iglesia. Quiero hacer referencia a esta parte también de la palabra que habla del Señor de ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Y voy a recordar algunos versos que dice en 1 Timoteo 6:15, dice: a cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14 dice: peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Él ya ha vencido, hermanos, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16 dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, los que se tatúan seguramente han visto un buen justificativo en este verso, ¿no? Porque dice: el Señor va a venir con su nombre escrito en el muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué hago énfasis en estos versos? Porque Jesús es llamado Rey de Reyes junto a otros títulos que conocemos en la palabra, porque el Señor nos está mostrando que es el nombre más grande que puede haber en todo el universo. No hay título mayor en este universo. Los hombres sí se pueden poner títulos, pero no hay título mayor que el que Dios le ha dado a Él, al Señor Jesús. Y no hay mayor poder, esa es la verdad, hermanos. No hay mayor poder en este mundo que el que se le ha dado a Jesús. Entonces vamos a ir viendo su gobierno en la iglesia. ¿Cómo es el gobierno de Jesús ya en la iglesia? Y no debemos tener miedo de tocar este tema del gobierno, ¿no? A veces hablar de gobierno, porque tenemos el paradigma del mundo, nos preocupa, nos asusta. Pero más bien deberíamos ser librados de todo pensamiento del mundo, de todo lo que conocemos como gobierno en el día a día, y deberíamos ser llevados a la revelación de la palabra de Dios. Su palabra explica claramente el gobierno de Jesús en esta tierra y en el universo, porque nosotros vemos solo estito, pero Dios y Jesús pueden ver todo el universo. Entonces, la intención de Dios desde el principio era ejecutar el gobierno, su gobierno, a través de la iglesia y poniendo a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Pero lastimosamente nuestra mente humana ha distorsionado lo que es el gobierno de Dios, el gobierno de Jesús en la iglesia, y nuestros paradigmas mantienen lo que es el gobierno que tenemos de los hombres, de la naturaleza del hombre. Entonces, vamos a sacar esos paradigmas que tenemos, que estamos acostumbrados, y quitar, ¿no? Estamos acostumbrados a los gobiernos democráticos, ¿no? O en estos tiempos en Latinoamérica, los gobiernos autocráticos. Pero el gobierno de Dios no es así en la iglesia. No hay autocracia o democracia, sino teocracia. El gobierno de Dios está en la iglesia. Porque la autocracia, como vemos en estos tiempos, es una dictadura, ¿no? Prácticamente sometiendo al pueblo un hombre. En varias naciones está ocurriendo eso.
por esa angurria de poder, ese egoísmo de poder. Tanta gente está sufriendo en el mundo y están imponiendo su propia voluntad sobre los pueblos. Y la democracia, que parecía lo más saludable para las naciones, igual es un proceso en el que el pueblo es el que ordena, el pueblo es el que tiene autoridad, ¿no es cierto? Y los gobernantes más bien se someten al pueblo. Pero en la teocracia, que es lo que gobierna la iglesia, el gobierno de Dios en la iglesia, es algo inversamente proporcional a lo que vemos en el mundo. A pesar que Dios tiene tanto poder, a pesar que Dios le ha dado también a Jesucristo tanto poder, Él no vino a imponer su autoridad por la fuerza, ¿no es cierto? Él más bien vino a expresar, partiendo de Dios, el amor por la humanidad, envió a su Hijo. Jesucristo, cuando estuvo ejerciendo su ministerio en esta tierra, ¿qué hizo? Mostró amor por toda la gente con la que estaba, mostró servicio. Él fue siempre un ejemplo de servicio y lo es para nosotros, y además mostró un carácter de sencillez y humildad. Tú eso no vas a ver en el mundo, no vamos a ver esos ejemplos en el mundo. Entonces debemos sacarnos que ese autoritarismo que impone normalmente la sociedad respecto al gobierno no es lo que el Señor quería para la iglesia, ¿no es cierto? Después, algo importante, si vemos el ministerio de Pablo también en la palabra, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pablo lo que hacía cuando ejercía también su ministerio era acercarse a las personas, plantar iglesias donde viajaba, levantar ancianos, dice. Él imponía manos sobre los ancianos. La imposición de manos es delegar autoridad también en la iglesia. Y salvaba almas. O sea, todo lo que leemos era que había una manifestación del poder de Dios en la iglesia muy fuerte, y muchos eran salvos, pues. Muchos eran salvos, y en la medida que esos salvos crecían en la iglesia, y se veía que había una madurez espiritual, otra vez en poner manos, un ciclo repetitivo. Yo digo, si Pablo estaría aquí en estos tiempos, tal vez estaría muy avergonzado viendo el ejercicio de la autoridad, entre comillas voy a decir, en la iglesia, de hombres y mujeres, porque hay mujeres en algunas iglesias que están al frente, pero el tema es que se levanta un hombre, solo un hombre o una mujer, y eso no está en la palabra. El liderazgo en la iglesia es plural, no es singular. Entonces Pablo se vería muy frustrado de que las iglesias hoy en día están dependiendo de esa única persona que es la que está gobernando. Y la dimensión de la iglesia está en proporción a la capacidad que tiene ese hermano. Si ese hermano no tiene la suficiente habilidad, no está realmente acercándose en intimidad a Dios y solamente depende de sus fuerzas, esa iglesia es pequeña. O otras pueden ser grandes, pero siguen dependiendo de un hombre. Y lo que va ocurriendo ahí a veces no es lo mejor, ¿no es cierto? No, el resultado de eso no es lo mejor en la iglesia. Entonces menciono esto porque no se olviden, en la iglesia hay una dirección plural. Los ministerios están aquí en medio de nosotros y los hermanos que están al frente no es uno, sino son varios que están liderando, y por eso en la palabra se ha establecido lo que son los obispos, dice la palabra, y los diáconos, o los ancianos y los diáconos, depende de la versión que estás leyendo, o los presbíteros y los diáconos. Bien, entonces, ¿qué dice la palabra sobre el establecimiento de ancianos? En Hechos
Pueden abrir sus Biblias, Hechos 14, el verso 23. Podemos leer, Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otro verso está en Tito, capítulo 1, el verso 5. Les doy tiempo para que busquen Tito 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso es lo que vemos en la palabra, se establecían ancianos, no dice anciano, dice ancianos. Y eso era lo que vemos a través de Pablo, a través de los hermanos en ese tiempo, cómo se establecían ancianos. Tenía sus brazos derecho e izquierdo, Pablo, Timoteo, Tito y otros hermanos que tenían un buen testimonio, y a veces cuando él tenía que viajar, tenía que dejarles a ellos para que sigan identificando a aquellos hermanos que podían servir en la iglesia, hermanos de buen testimonio, que puedan estar como diáconos o como ancianos. Lo otro muy hermoso que está en la palabra es que el pueblo, a nosotros, el Señor nos ve como reyes y sacerdotes. Entonces a veces está bien, dice la palabra, el que desea obispado, buena obra desea, dice la palabra, ¿no? Pero a veces la expectativa de, como en todo, es querer seguir creciendo, y hay hermanos que se pasan estudiando, tienen un buen testimonio y anhelan ya ese obispado. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Y el primer lugar en el que el Señor quiere que nuestro ministerio surja es en nuestra casa, y es el lugar donde te ve como sacerdote de tu familia, como pastor de tu familia, antes de seguir avanzando, porque ¿de qué sirve estar en la iglesia pastorando y no tener ese ejercicio en nuestra casa? Entonces, la palabra dice en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y también, obviamente, nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo. Eso está en Hebreos 4:14, que dice, por lo tanto ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Bien, retornando a los ancianos, Pablo menciona varias veces el establecimiento de ancianos. Quiero repetir eso, ancianos, no anciano, ancianos. Y si leemos con detenimiento en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un pasaje donde en alguna congregación sea liderada por un anciano, siempre ancianos, plural. Y dentro de estos nombramientos que se hacían en la iglesia de ancianos y diáconos, están pues los requisitos que se necesitan para ser anciano y diácono. Y está en 1 Timoteo 3. Voy a leer rápidamente, no estoy haciendo un estudio profundo de lo que es el diaconado o el ser anciano, pero simplemente para que todos estemos alineados a lo que era el corazón del Señor, de poner por orden en la iglesia lo que es el ser anciano, el ser pastor, el ser obispo, lo que dice, aunque obispo puede confundir a algunos por el tema de la iglesia católica, pero en la palabra, en la versión Reina Valera 1960 habla de obispo, pero pastor, obispo, presbítero son los nombres sinónimos que habla la palabra. Entonces, estos requisitos para los pastores, obispos, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pregunta. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, no somos perfectos, ¿no? Es más, el Señor ha levantado de lo vil y menospreciado, dice, para avergonzar a los sabios de este mundo. Y el Señor, en su misericordia, en su iglesia, pone ancianos y diáconos, con un estándar muy alto que pone aquí, un estándar muy alto para ocupar un lugar así. Ese es el deseo del Señor. Y creo que en ese deseo el Señor va trabajando en cada vida. No creo que ninguno de nosotros, les soy sincero, cumplamos todos estos requisitos. Unos más que otros en alguna cosa, pero no podemos. Yo me siento avergonzado cuando leo estos requisitos para ancianos y para diáconos. Pero el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y vamos tomando esa autoridad que Él quiere sobre nuestro propio ministerio en un sentido, dependiendo siempre del Señor. Él es el que nos transforma, Él es el que está obrando. Entonces, eso es los requisitos, lo mismo pueden ver en Tito para los diáconos, es muy parecido. Y en 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Pedro es el que está hablando esto. Él se llamaba a sí mismo apóstol, ¿no? Como Pablo, apóstol, porque eran apóstoles. Pero también aquí se está llamando anciano y además está diciendo a sus compañeros, ancianos, apacienten mis ovejas, alimenten mis ovejas. Entonces, el apacentar ovejas es de ¿quién? Del pastor, ¿no? Normalmente en la iglesia el pastor es el que apacienta, pero aquí está diciendo obispos. Entonces, por eso quiero aclarar que el obispado, el pastorado, es sinónimo, ¿no? Básicamente, el Señor quiere que en ese orden que quiere ver en la iglesia, hay hermanos que estén encabezando los ministerios, sabiendo que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Eso tiene que estar bien claro entre nosotros. A veces hay confusión en la iglesia, ¿y por qué el presbítero? O oímos de otra congregación el obispo y en otras solo pastor, ¿no? Los tres son lo mismo en un sentido en la palabra. Todos están básicamente, son hombres maduros y que están guiando al pueblo espiritualmente en todas las cosas, en todas nuestras necesidades, y eso es lo que hace el pastor, obispo o presbítero, cuidar de las ovejas, ese manifestar de Jesucristo, de amar, de servir y de ser sencillos
Esa es la labor del que está al frente de la iglesia, ¿no? Que es inversamente proporcional a lo que vemos en cualquier jerarquía de las organizaciones donde el jefe máximo está arriba y después se va añadiendo el resto jerárquicamente. En la iglesia de Cristo es al revés. Los que estamos al frente estamos para servirles, para amarles, para guiarles. Y eso tiene que estar bien claro si tú deseas también el obispado o deseas servir en algún ministerio. Es servir, es servir. Eso es, no es venir y ocupar una posición para simplemente tener autoridad y estar mandando. Entonces, uno se pregunta, ¿y entonces quién manda en la iglesia? ¿No? Porque si es es una organización plural, donde en plural hay varias cabezas, hay varios ministerios, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién toma aquí ahora en nuestra congregación, en el centro, en el alto, aquí en la zona sur, ha crecido el presbiterio, así digamos, ha crecido. Hay varios hermanos involucrados, aquí somos 4, y yo les confieso, entre los 4 ha sido difícil coordinar, porque dicen, no, donde ya hay 2 personas, ya hay diferencia de opiniones, y entre 4, se imaginan, pero ¿quién es el que gobierna? Sí, Jesús es la cabeza, Dios ha puesto un orden en la iglesia, ancianos, diáconos, pero al final, ¿quién toma las decisiones? ¿Se han preguntado? ¿Quién toma las decisiones? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que toma las decisiones, hermanos. Escucha, si fuéramos nosotros los hombres, no, pues un día una cosa, mañana otra. Obviamente en el Espíritu del Señor tratamos de estar en común acuerdo, pero es el Espíritu del Señor, ¿no? Y el Señor básicamente eso es lo que quería, que haya una unidad en el Espíritu, en su iglesia. No exista lo que es en el mundo, ese concepto de jerarquías, no ponen un jefe, luego los más cercanos que pueden ser leales o no a ese jefe, y después viene el pueblo. Es así lo que vemos, la jerarquía. Y esa jerarquía, si vemos, se aplica casi en todo. En el comunismo, tú ves un líder y el resto son simples, como dicen aquí, comodines. Comodines. Entonces, el catolicismo tiene esa figura, una sola persona y el resto por debajo. En los negocios, ¿no? Los grandes jefes, ¿no? Los grandes jefes que hoy dominan el mundo en sus empresas. Entonces, una cabeza y el pueblo, el ejército, el comandante del ejército y el resto de los soldados. Y miren, este ejemplo es duro porque aún en la iglesia protestante existe esa figura de el pastor. No debería ser así, hermanos. Una iglesia cuando surge, cuando es pequeñita, está bien que no tiene pues, o sea, el pastor a veces son 5 personas y él tiene que ejercer el llamado, pero en el tiempo tiene que darle crecimiento y tiene que establecer sus ancianos, sus diáconos. No puede estar todo el peso en él porque los hombres nos equivocamos. En la multitud de consejos hay sabiduría, entonces necesitamos que en el mover de la iglesia seamos varios con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro ministerio al frente. Entonces, el Espíritu Santo, yo les decía, es el que toma las decisiones. Los que creemos en el Señor Jesucristo primero, pero creemos en el Espíritu Santo, confiamos que el Espíritu Santo está tomando las decisiones en medio nuestro. Miren lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora y lo que ha hecho en el pasado. En el pasado podemos ver el Pentecostés, que esta mañana también lo mencionaba Flavio, y alabábamos también la manifestación del Espíritu del Pentecostés.
Eso no va a volver a ocurrir de esa misma manera, pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y lo ha hecho en años pasados a través de cruzadas de Billy Graham. No sé si ustedes han visto cómo la gente rebalsaba, se colgaban de los edificios para oír la palabra de Dios y millones se convertían a través de la historia. Hace 2 semanas, el mover del Espíritu en el Estadio de México, 50,000 personas reunidas. Esta vez compartía Franklin Graham y miles de personas conociendo al Señor Jesucristo. El mover del Espíritu Santo y lo que está pasando, todos estamos, creo, viendo en las noticias lo que está pasando en esta iglesia en Asbury, ¿no? Una iglesia, una universidad donde decidieron orar por lo que está pasando en su comunidad, en la iglesia, y de pronto el Espíritu Santo tomando decisiones, ¿no? Y toda la iglesia alabando, o toda esa universidad, jóvenes, alabando al Señor, ¿no? Y cuando leí eso me acordaba de los años 70 aquí, ese avivamiento con Ruibal, el Espíritu Santo moviéndose, tomando decisiones. Entonces no es el hombre el que toma las decisiones en la iglesia, es el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que ser sensibles. Y uno dice, ¿y cómo toma las decisiones el Espíritu Santo? Y ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo toma? Bueno, la base es la palabra, ¿no, hermanos? Tenemos que conocer la palabra. Esta mañana también Flavio nos hablaba de Jesucristo, la principal piedra del ángulo y sobre la cual se edifica, ¿no? La iglesia, sobre la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios, la palabra divina. Y a través de la palabra, pues conocemos cómo es el mover de la iglesia, y a través de eso conocemos que deben haber ministerios y los dones. Así se mueve el Espíritu, en medio de los ministerios, de los dones, de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores, de los que están hablando en lenguas y hay interpretación, en medio de palabra de sabiduría, de ciencia, el Espíritu se mueve. Y en ese mover, bueno, algunos tienen el don de dirigirle, estar al frente de una prédica o presidir. Pero el liderazgo de una reunión, hermanos, no es el liderazgo de la iglesia. No es. Es un don que el Señor nos ha dado. Algunos y otros también que seguramente tienen y van a tener la oportunidad de mostrar ese don y ese talento que Dios les ha dado. La iglesia durante mucho tiempo, y en general no hablo de nuestra iglesia, ha asumido que las personas talentosas, con dones, están llamados a ser pastores. Pero no es así. No porque seas un buen orador, digamos, hayas hecho cursos de oratoria y te expreses bien, tú vas a ser pastor. No es así. En el cuerpo estamos sí llamados a ejercer los dones que el Señor nos da, pero es necesario que cada uno tenga una intimidad con Dios, que invoque al Señor Jesús, que Él sea realmente cabeza de nosotros, de cada uno de nosotros. Y así sí el Espíritu Santo se va a ir manifestando en cada uno. Entonces, en términos prácticos, hermanos, de este tema, lo que queremos, y Dios quiere para cada uno de nosotros, es que anhelemos pues tener un ministerio en la iglesia, anhelemos la manifestación de dones en nuestra vida. Yamé ya nos recomendaba, ¿no? Nadie puede estar ocioso en la iglesia, Entonces, atento a tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Pregúntale al Señor. O sea, no es algo que yo voy a venir y te voy a decir, oye, tú tienes este ministerio. No es tan fácil.
Uno podemos pensar, pero también podemos estar equivocados. Pero si tú le preguntas al Señor, si lees la palabra, si tienes tiempo de oración, tiempo de intimidad y pides que el Señor te llene de su Santo Espíritu, obviamente vas a tener tu ministerio. Se va a manifestar esos dones, el don del Espíritu Santo en tu vida. Así que hermanos, oremos por eso, oremos para que Dios en cada vida haga la manifestación de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que gobierna y toma acción en cada una de las decisiones. Dios gobierna sobre todo, ha enviado a Jesucristo como cabeza de la iglesia. El Señor ha puesto un orden con los diáconos, con los pastores, como quieran verlo, pastores, diáconos, y ha dado a su Espíritu Santo. Entonces vemos un solo Dios y la manifestación de la Trinidad a través del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo en la iglesia. Así que para terminar, hermanos, yo les pido que aquel que ha entendido este mensaje de hoy día, aquel que quiere ser gobernado por el Espíritu Santo, si quieres levantas tu mano, si quieres lo haces de cara al Señor, pero yo quiero orar por ustedes para que el Espíritu Santo se manifieste en su iglesia. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Nos pondremos de pie, hermanos. Vamos a orar por todos aquellos que realmente anhelan el mover del Espíritu Santo en su vida. Si aún no tienes un ministerio, no tienes claridad, si no tienes claridad del don que Dios puede darte, levanta tu mano o simplemente ora conmigo. Señor, te doy gracias Dios en esta tarde, gracias por estar juntos, Señor, como hermanos, Señor. Tú nos ves como hermanos, nosotros como hombres a veces ponemos jerarquías, pero tú simplemente quieres que haya un orden, que hayan hermanos, que nos sirvamos unos a otros, que nos edifiquemos unos a otros en tu iglesia, Señor. Señor, tú eres la cabeza, Señor Jesús, tú eres la cabeza, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en cada uno de nosotros, tú puedes hacer cosas maravillosas, Señor. Lo has hecho en el pasado, lo estás haciendo hoy, Señor. En muchos lugares, Señor, tu Espíritu Santo está obrando con autoridad, con poder, porque hay hermanos y hermanas que son sensibles a tu Espíritu, están viendo la necesidad que hay hoy en el mundo de poder, Señor, sujetarnos completamente a la obediencia de tu palabra y a ti, Señor. Yo te pido esta tarde, Señor, por cada hombre y mujer que está acá presente, que todavía no ha encontrado su ministerio, que tal vez no tienen claridad de lo que van a hacer, Señor. A veces hay que dar ese paso de fe, de servir. Hay tantas cosas que uno puede servir en la iglesia y se va antojando de los ministerios. Señor, el ministerio de servicio tan importante en tu iglesia, Señor. Ministerio de la palabra, de la enseñanza, de la alabanza, tantas cosas, Señor. Tantas cosas, Señor, pero es importante que podamos estar alineados al sentir que tú tienes, Señor, y que nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor, todo pueda estar alineado a ti, Señor, que podamos realmente ser piadosos como tú quieres, Señor, piadosos, Señor, buscando de ti. Señor, bendice a cada hermana, a cada hermano que aún todavía, Señor, está en ese tiempo de transición. Y permitas que cada hermano y cada hermano perciba el mover de tu Espíritu Santo
y sean guiados a toda verdad y al servicio en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.